licenciado Adolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental, compañeras y compañeros diputados, funcionarios que esta tarde nos acompañan. Sin duda el derrame de sulfato de cobre y otras sustancias tóxicas en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora, es considerado el desastre ecológico más grande de la historia de mi estado. Lo es así, pues el daño a la salud, al medio ambiente y a la economía de los municipios afectados por el mismo es incuantificable, a pesar de que se han presentado estimaciones por parte de las autoridades. En este sentido, como sonorense, y aún más como cualquier ciudadano interesado por el bienestar de los suyos, es de agradecerse este ejercicio de coordinación y acceso a la información entre ambos poderes, que tenga como fin único el bienestar de los pobladores afectados. A través del trabajo, tanto de las comisiones que fue creada como en esta Cámara de Diputados, como la establecida por parte del Gobierno federal, hoy estamos en posibilidades de hacer una valoración a 2 meses del desastre en las acciones emprendidas por parte de la Comisión Intersecretarial que usted coordina. Por lo antes expuesto, me permito plantearle los siguientes cuestionamientos. Quiero aclarar que conforme ha venido desarrollando las exposiciones, han salido más dudas. ¿Cómo se está garantizando el suministro de agua para consumo humano, para riesgo y para actividades productivas? Que aquí el compañero Oscar nos dijo más o menos entre las pipas y cómo se estaba subsanando a los municipios, pero a mí me gustaría saber, independientemente del plan de trabajo que tienen para los pozos, cómo podíamos tener como unas fechas. Y me refiero a esta pregunta y a las otras que haré, porque en las reuniones o en la comunicación que hemos tenido con los presidentes municipales, nos dicen que nosotros tenemos reunitis y que de alguna manera ellos quieren ver a la mejor solución a más corto plazo, independientemente de todo lo que se lleva desarrollado o en el proceso que ustedes están planteando junto con nosotros para poder dar respuesta. Mi siguiente pregunta sería, ¿cuáles han sido los resultados del monitoreo de los 40 pozos de Hermosillo y que pudiera estar contaminados por filtraciones en la presa El Molinito, toda vez que el 6 de octubre del presente se informó en los medios que este pozo de consumo humano todavía tiene entre 1.8 y 4.5 veces el máximo de la norma para el consumo? ¿Por qué se decidió apoyar primero al sector agropecuario y no así a los demás sectores productivos o de servicio a la región? También en el planteamiento que tienen ustedes en el proyecto de cómo han venido trabajando el fideicomiso, cómo podíamos llegar y poder tener, si bien es cierto el monto del fideicomiso, supongo que llevan una relación con los presidentes municipales o con algún censo para poder verificar que la economía esté llegando a la gente adecuada o no estemos repitiendo el recurso a las mismas personas. Y hablaría de lo que esta comisión se planteó desde un principio, y seguro estoy que ustedes en la búsqueda de las respuestas, las sanciones administrativas o penales. ¿Qué acciones debemos adoptar y, en su caso, qué adecuaciones normativas se requieren para asegurarnos de que esto no volverá a pasar? ¿Qué campaña de comunicación, independientemente de lo económico, se pudiese o tienen ustedes en la visión para que la gente, que no nomás de esos municipios, sino la psicosis del Estado o del extranjero, pudiera enrumbar que estos municipios pueden garantizar, porque ya hay un monto, ya hay una fecha, ya hay un plazo establecido para entregarles lo agropecuario, lo de agricultura, pero ¿cómo se tiene pensado que rescatemos no solo la marca que todos conocemos como Río Sonora, sino cómo rescatamos la credibilidad
de esa parte tan importante del estado de Sonora y sobre todo la que los pobladores, en el día que estuvimos, yo creo que todos los legisladores lo vimos de cerca cuando te dicen, ¿y quién me devuelve la credibilidad de mis quesos? ¿Quién me devuelve la credibilidad de mis productos que yo llevaba y eran una garantía? Porque estaban hechos en Ures, porque estaban hechos aquí en la marca Río Sonora. Yo creo que también valdría la pena, aparte de todo el camino que llevan para poder ayudar a los pobladores de los municipios. Mi pregunta siguiente será, tomamos una decisión nosotros al ver la problemática también del municipio de Cananea, y no sé, yo veo que aquí nomás seguimos incluyendo los 7 municipios que están por donde pasó el desastre, pero creo que el origen de la problemática está en el municipio de Cananea y que los pobladores también quieren que el gobierno federal, que la Cámara de Diputados y esta comisión volteemos a verlos. Y mi última pregunta sería, ¿qué posibilidades habría que una segunda visita en comisión con resultados, con las estadísticas que ustedes tienen y con lo que ya tienen planeado entregar y caminar, pudiéramos hacer una revisión conjunta para que los presidentes municipales de frente nos digan si estamos haciendo algo y no se vea desgastado todo el esfuerzo que están haciendo ustedes como funcionarios, o que volteen a ver a esta comisión como que nomás somos discurso. Muchas gracias. Si se me permite ordenar un poco las preguntas de la diputada. Para responder tiene el uso de la palabra el licenciado Óscar Pimentel González en primer lugar, en segundo lugar el licenciado Miquel Arreola Peñalosa, en tercer lugar el licenciado Ricardo Aguilar Castillo, en cuarto lugar el señor licenciado Mario Alfonso Cantú de la Secretaría de Economía, y para lo que es la parte de sanciones penales, la visita de la comisión, lo de Cananea y comentarios generales, el señor secretario. No sé si esté de acuerdo la compañera diputada. Adelante. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Me parece que están muy justificadas las inquietudes que nos presenta la compañera diputada Dora María Talamantes, porque efectivamente es el sentir de la población, la causa de mayor irritación, incomodidad y enojo de parte de la gente es precisamente el tema de que la contingencia generó un gran problema con el agua, ¿no? En todos sentidos, con el agua de consumo doméstico, con el agua para la producción, y precisamente por eso la Conagua desde un primer momento, conjuntamente con el gobierno del estado y los municipios, se abocó a generar medidas, ahora sí que son medidas emergentes. La instalación de tinacos de 5,000 litros, instalamos 40 tinacos en las comunidades, 25 de 2,500 litros, procedimos a realizar el muestreo de manera que pudiéramos estar garantizando que no se iba a consumir y que las medidas de restricción tenían justificación para no permitir que la gente dispusiera del agua contaminada. Actualmente lo que se ha optado es una estrategia, digamos, multifactorial, de tal manera que podamos trabajar con la instalación de los 7,868 tinacos, uno por cada toma domiciliaria, que podamos ya reactivar los pozos que han demostrado los análisis de la Secretaría de Salud y la COFEPRIS que no tienen problema de contaminación. Eso ya nos va a permitir liberar una gran presión. Adicionalmente, la Comisión Nacional del Agua va a revisar conjuntamente con los organismos de agua potable municipales las fugas que pueden existir en las redes, de tal manera que no solo activemos los pozos, sino garanticemos que esa agua de los pozos va a llegar efectivamente a las viviendas. Pero la solución definitiva tendrá que ser la instalación de las potabilizadoras por ósmosis inversa. Eso es lo que sí puede generar, digamos, confianza y tranquilidad a la gente en el largo plazo.
Y lo que estamos haciendo en este momento, como medida emergente, pues es reforzar todo el operativo de distribución de agua con pipas, con tinacos, y que la gente tenga a disposición agua de calidad. En el entendido, le repito, de que estamos trabajando con medidas de carácter compensatorio que nos permitan atender una situación propiamente de emergencia. Y por lo que se refiere a la presa, las posibilidades de infiltración de la presa del Molinito, quiero comentarle, diputada, que ya se ha hecho el monitoreo de los pozos, son 40 pozos buscando una posible contaminación por metales pesados, y la verdad es que no existe contaminación, no existe presencia de metales pesados producto de este derrame. Y hay que señalar también que la presa El Molinito está restringida, de tal manera que el agua de la presa no está siendo parte del abasto a la ciudad de Hermosillo. Entonces son dos situaciones, digamos, por lo pronto noticias positivas, ¿no? De que no estamos usando la presa El Molinito, que podría estar contaminada, y que no hay infiltración a los pozos de los cuales se abastece la ciudad de Hermosillo. Sería mi comentario. Muchas gracias, diputada. Para efectos de poder normalizar el abasto de agua de los pozos, nosotros nos dimos a la tarea de identificar aquellos pozos que representaban más del 90% del abasto. Por eso nos concentramos a partir del 24 en el muestreo de los mismos. Como habían estado cerrados durante casi un mes, lo que hicimos fue, a partir del 24, dejar correr el agua de los pozos para tomar ahí una muestra cero. Y a partir de esa muestra cero, esperar 24 horas para tomar la muestra 1, y después a las 72 horas tomar la muestra 2. Escogimos los 22 más importantes en la primera fase, y lo que le puedo decir es que estos 22 pozos están dando la muestra 1 y la muestra 2 dentro de la norma. Es muy importante la información que tenemos en la página, porque ahí describimos dos cosas: las gráficas de cómo se comporta el metal pesado de conformidad con cada índice de la norma, pozo por pozo, y segundo, un seguimiento que vamos a iniciar a partir de esta semana, a partir de la liberación propiamente de cada pozo. Vamos a seguir en la segunda fase, que ya arrancamos el 1 de octubre con la muestra cero. El día 8, diputada, vamos a recibir los resultados, el día 9, que es hoy, estamos recibiendo ya los resultados de la muestra 1. Esos resultados nos van a dar ya una tendencia de esos 9 adicionales, y lo que hay que resaltar es que una vez que se normalicen esos 31 pozos, vamos a volver al abasto anterior, y eso es muy importante porque va a normalizar la vida. Y como lo dijo también con agua, esos pozos están asociados también a más de 200 pozos de uso agrícola que están dentro de la franja de los 500 metros preventiva que se instauró a partir del día 6 de agosto. También decirle respecto de el único pozo que estuvo cerrado por esta medida de seguridad en Hermosillo de inicio fue el pozo de Topahue. Ese pozo lo abrimos ya el día de ayer. El día de ayer se abrió Topahue y ya está corriendo el agua conforme a la norma. Muchas gracias, diputada. En relación al primer tema de la afectación económica, esa desde luego se reconoce por la difusión que se le ha dado al tema. Le comentaba que Senacica, que hace muestreos en bovinos, nos determinó que no existe un nivel de toxicidad fuera de norma que afecte al animal y al ser humano. Cofepris ha hecho los análisis de leche correspondientes, nos lo ha comunicado, y nosotros estamos haciendo lo propio, comunicándoselo a los presidentes municipales para determinar que no existe nivel de toxicidad en leche. Coincido plenamente con usted en el sentido de que tenemos que difundir más aún esta información a efecto de que tengan ellos un respaldo y que además no se genere una psicosis incluso que afecte
un tema de mercado no solo interno, sino incluso externo. Es una preocupación que yo escuchaba ya. Entonces, en efecto, nos abocaremos a diseñar algo que pueda ser a través de las organizaciones de productores, de leche, de comerciantes, de presidentes municipales, a efecto de transmitir esta información de manera más ágil y que les ayude a ellos a respaldar la producción o la transformación de sus productos. ¿Por qué fue, en primer lugar, el sector agropecuario el que se apoyó? Yo creo que se debe a un tema de oportunidad. Es decir, nosotros cuando lo platicamos con el fideicomiso teníamos un inventario, unos padrones que son del Proagro Productivo y el Programa Productivo. Incluso debo de informar que muchos de ellos están en un 70% bancarizados. Sin embargo, no tomamos en su totalidad esa lista. La fuimos a verificar con los presidentes municipales, uno por uno. Lo hice personalmente con ellos, con los presidentes municipales, y hicimos una publicación puntual en cada una de las presidencias municipales de los productores. ¿Qué se revisó también adicionalmente? Que en muchos casos son poseedores o posesionarios de la tierra o arrendatarios, y la lista salía el dueño. Y lo que se buscó es que realmente el recurso le llegara a quien está afectado. Esto no está cerrado, diputada. Tiene usted razón que hay muchísima gente que todavía puede incorporarse. Las ventanillas tienen un carácter permanente, así lo ha instruido el secretario Navarrete y toda la comisión, y de esa manera no hay posibilidad de que ningún productor quede fuera del apoyo. Muchas gracias. Señora diputada, coincido del punto de la percepción que se ha generalizado en todos los agentes económicos del riesgo de consumir productos y servicios en la región, y eso ha dañado la marca Río Sonora. En ese sentido, lo que tardó un buen de tiempo, gracias al trabajo de los pobladores, al día de hoy pues se ve mermada, y los resultados están precisamente en la reducción tan importante que ha habido en las ventas del censo que se llevó a cabo recientemente. La Secretaría de Economía está trabajando en un programa de reactivación en donde incorpora, entre otros puntos, pues, la diversificación de los productos, el valor agregado, casi todo es producto primario en la cadena. También, por supuesto, en algo que podría ser muy relevante es la certificación de calidad de los productos, darle certidumbre de que los productos sí cumplen con las normas establecidas. Ello va a tomar algunas semanas. Estamos trabajando conjuntamente la Secretaría de Economía con los descentralizados, el INAES, y por supuesto en la delegación se está llevando a cabo todo este trabajo. Tan pronto se tenga una propuesta ya desde el punto de vista del sector de economía, se los haríamos saber. Perdón, yo quiero hacer una pequeña aclaración de que el primer sector que en realidad fue resarcido en los daños fue el de salud. O sea, los primeros cheques que expidió el fideicomiso por decisión del comité técnico, pero también por instrucciones de presidencia y del secretario Navarrete, fue indemnizar a las personas afectadas en su salud. Y eso, gracias al trabajo realizó la Secretaría de Salud con la Dirección General de Epidemiología, que fueron a rastrear todos los casos. Perdona que invada un poco tus funciones, pero estabas ausente ahorita que se comentó, perdona, Miquel. Entonces, después, por razones físicas, como el agua se desplazó directamente hacia las zonas de cultivo y afectó, digamos, o pudo haber afectado al ganado a cuestiones de abrevadero, se procedió a hacer el levantamiento que dijo el ingeniero Aguilar. En realidad, esa fue la secuencia que seguimos prácticamente en la indemnización, o no se puede llamar indemnización, pero sí el resarcimiento de los daños. Pues brevemente yo diría esto. Desde luego, una tragedia de estas dimensiones hace que los esfuerzos que se hacen aparecen
muchas veces para la gente que le está sufriendo como insuficientes, porque te afecta tantas aristas de tu vida que aún resolviendo las partes esenciales de lo que genera tu posibilidad de tener una vida cotidiana o una vida familiar, quedan muchas cosas que quedan siempre pendientes. Y eso con mucha sensibilidad hay que entenderlo. La gente va a expresar con justa razón siempre una inconformidad frente a algo que ni pidió y se lo hicieron y la dañaron. Y la responsabilidad de nosotros es primero hacer justicia con respecto al responsable y atacar el problema social respondiendo a las necesidades. Por eso fue la instrucción tan clara del presidente de la República de tenemos que tener una coordinación nosotros muy eficiente, interna. Sus palabras fueron: sería terrible que teniendo la capacidad de habernos adelantado durante muchos meses, quizá años, a un juicio que nos hubiera llevado, como en cualquier país, muchos años antes de que una empresa acepte responsabilidad objetiva frente a un daño causado a una población, sería terrible que no pudiéramos ser eficaces rápidamente en el resarcimiento de daños. Y la otra fue, y para esto tenemos que trabajar coordinados con los niveles de gobierno, y aquí no hay otra responsabilidad que no sea atender a las 25,000 personas como prioridad. Y aún así, con todo y que hemos logrado conjuntar los niveles de gobierno en la misma dirección, pues sigue siendo los retos formidables. Yo diría que las fechas las vamos a poder tener con claridad en cuanto se tenga el programa aprobado de remediación en los tiempos que establece la ley y quién tiene que presentarlo y ser aprobado, lo que no quita que sigamos trabajando en la reducción y la minimización de daños como lo está haciendo cada una de las dependencias involucradas en este tema, no solo con los recursos del fideicomiso, sino con las potestades que se tienen de cada secretaría y de otras que no están aquí representadas, a las que les hemos pedido pues que se metan al tema y que involucren los programas que tienen a su cargo. El ofrecimiento para que podamos hacer una visita juntos lo tomamos de inmediato, hagámosla y podamos revisar qué es lo que nos hace falta, dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que caminar, y sobre todo que podamos tener clara la agenda común de resultados de qué cosa está haciendo cada quien que tiene una razón de ser y que esa razón de ser debe estar muy coordinada para que redunde en el beneficio específico hacia la gente. Yo terminaría en esta parte de comentarios generales. Desde luego habrá que ver los colaterales por el lado de Cananea y por el lado de Hermosillo, que es real, pues es el propio corredor. Lo cierto es que en este momento, en materia de reparación de daño, en aceptación de responsabilidad objetiva, comprende a estos 7 municipios, y que el tema con respecto a los perjuicios, que son otra figura jurídica que en este momento no hemos tocado, aunque ya se está atendiendo, como es mi vocación productiva, cómo se afectó, los comercios, cómo los podemos indemnizar en el daño y cómo podemos ayudar a hacer cadenas de valor para volverla a reposicionar, cómo podemos mejorar en una oportunidad del ganado, o cómo podemos hacer una reconversión de cultivos y tecnificarlos. Bueno, en esa parte estamos caminando, y lo más importante es que el único discurso que está aceptado aquí es el de remediación a la población y no meter tema alguno que no sea el que nos concentremos en lo que nos han encargado, porque lo otro distrae, y la distracción es lo que menos se merece la gente. La reparación del daño no exime las responsabilidades administrativas o penales. Nunca sucede así. Solamente sucede así en el ámbito penal, en los delitos de querella, donde puede haber perdón del ofendido. Pero esto no se trata de un asunto donde haya perdón del ofendido. Estamos en la esfera
de graves daños al medio ambiente, de la aplicación de una ley que aprobó esta legislatura en junio y que se está por primera vez haciendo valer, de sanciones que se elevan 2 o 3 veces en su capacidad de cobro y aún así resultan como baratas, como pocas frente a lo que uno está viendo. Y desde luego se abre un espacio de generación normativa muy importante para la elaboración, a mi juicio, de protocolos de contingencias en este tipo de problemas que a lo mejor han sucedido en el pasado y que no se han atendido de la misma manera. Y desde luego un capítulo claro de responsabilidades, a qué asimilar las responsabilidades por omisión o comisión con respecto a lo que no son accidentes, que están fuera del control humano, sino son, como lo hemos calificado siempre, incidentes, porque el procedimiento sigue y porque no le vamos a dar la calificación de un accidente a lo que no sabemos si es un accidente o es una negligencia clara. Esos procedimientos están vigentes, no es la instancia de esta comisión para ver esos procedimientos, para eso existen las instancias que se están encargando, Conagua en otra de sus áreas, Semarnat en otras de sus áreas, Profepa que se ha actuado de manera muy clara y tajante, lo mismo la Secretaría de Salud por daño a la salud, y que tendrán que tener conclusiones una vez agotados esos procedimientos, y nosotros estaremos concentrados en esto, en lo que nos están ustedes escuchando, donde hay mucho camino por recorrer y que la parte esencial, inicial, creo que el planteamiento está siendo correcto conforme lo marcan las propias disposiciones normativas y muy enriquecido con lo que ustedes que conocen en campo, los distritos de donde provienen, permitirían a nosotros tener una comunicación más clara y hacer más efectivo el trabajo que hagamos. Bienvenidos desde luego a que hagamos un recorrido juntos y sobre todo a 2 cosas, a que verifiquemos que efectivamente lo que esté sucediendo en campo sea lo que se está diciendo en la mesa, que verifiquemos que efectivamente la información que también viene de municipios hacia nosotros sea la correcta, que le sirva a la gente y que de esa manera tengamos la certeza todos, que ese siempre ha sido el planteamiento con el gobierno del Estado y con nosotros, todos tener la certeza, incluso con la gente, de que vamos caminando en el camino adecuado en los municipios. Estamos más que a las órdenes. Muchas gracias, secretario. Para comentarios tiene el uso de la palabra de nuevo la diputada María Guadalupe Talamante, hasta por 3 minutos. Bueno, ahorita escuché a uno de los diputados que vino a hacer aquí una propuesta. Yo solo agradecería enormemente sus respuestas. Tomo la palabra y agradezco que podamos hacer juntos un recorrido y una evaluación. Y solo pediría que nos permitieran hacer algunas preguntas por escrito, hacérselas llegar para a ustedes ahorrarles tiempo y de todo, y que podamos tener también datos y poder tener muy adecuada la información que ustedes tienen y la información que nosotros también requerimos. Muchísimas gracias. Incluso, si me permite, señor presidente, para ya dejarlo ahorita, cualquier comunicación que ustedes quieran tener, si nos la hacen llegar a través de la Secretaría, concretamente a la Subsecretaría del Ramo, a la Subsecretaría de Productividad Laboral, la canalizamos a las áreas correspondientes y de inmediato las áreas correspondientes tendrán interlocución. Tenemos un solo banco de datos de preguntas y una forma concreta de seguimiento a lo que nosotros vayamos haciendo junto con ustedes. Al contrario. Muchas gracias por sus respuestas. A propuesta de las y los integrantes de esta comisión especial y con la finalidad de dar celeridad a la reunión, se somete a consideración la modificación del formato de planteamiento de preguntas, por el que los diputados faltantes en el orden de participación presentarían sus cuestionamientos. Para una vez terminada la ronda de planteamientos, se daría oportunidad a los funcionarios federales para dar respuesta a estos mismos.
Asimismo, se dará la posibilidad de réplica a los diputados que así deseen hacerlo. Concluida esta etapa, y por último, se daría un espacio de participación final al licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Muy bien, por unanimidad se aprueba y tiene el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar. Muchas gracias. ¿Sí sirve? Sí. Muchas gracias, bienvenidos todos. No voy a ir uno por uno porque tengo poco tiempo y muchas dudas. Primero, yo les pediría, como ya lo he hecho en comparecencias anteriores, que las preguntas que yo haga en este espacio y que ustedes no alcancen a contestarme, nos pudieran contestar por escrito a la oficina de su servidora. El señor procurador todavía me debe algunas respuestas de la comparecencia anterior, solamente recordando. Yo igualmente, si me permiten, al final recapitularé sobre cuáles son las preguntas que me interesa escuchar una respuesta el día de hoy y cuáles estaría yo conforme con una respuesta por escrito. Yo creo que vale recapitular un poco lo que todos nosotros sabemos. Este no es un tema fácil, estamos hablando del depósito de cobre más grande del mundo, más grande que inclusive hay en Chile, que todo el mundo cree que es el más grande. Estamos hablando de una empresa que solamente en esta mina tiene una ganancia de 196 millones de dólares mensuales en 2014, es decir, un tanto como 2.548 millones de pesos al mes, tanto así como 85 millones de pesos al día en un periodo de 8 horas. También estamos hablando de una empresa que tiene en su haber más de 400 muertos por problemas de seguridad. Estamos hablando de una empresa que no cumple con las leyes laborales y que me parece muy pertinente que el secretario del Trabajo sea entonces quien nos pueda hablar sobre el tema, porque no tienen seguro social, porque no tienen siquiera un hospital que les pueda prestar los servicios de salud y porque tienen grandes deficiencias de seguridad, y eso me consta a mí como legisladora cuando estuvimos en la mina y creo que le consta a todos mis compañeros, pero yo me atrevo a decírselos con esta claridad. Me parece que estamos entonces frente a una empresa no solamente que explota, sino que también enferma a sus trabajadores y que ha resultado, y aquí me robaré una frase del diputado Durazo, que ha resultado más cara que los beneficios que ha traído a la comunidad. Y entonces pareciera, después de lo que yo he escuchado de todos ustedes, que la REA pasó de ser el monstruo contaminante a ser el Robin Hood de Sonora. Y entonces, sobre eso, voy a ir a preguntas muy específicas, sobre todo que tienen que ver con la intervención de todos ustedes. Primero, señor secretario del Trabajo, y se lo digo con mucho respeto, a mí no me parece que la aplicación de la legalidad sea perder el tiempo. Entiendo que lo más urgente para los ciudadanos de Sonora evidentemente es la remediación, pero la manera en que usted lo puso hace unos minutos, al decir que lo otro distrae y que lo que se tienen que enfocar ustedes es en la aplicación de la remediación, pareciera entonces que en este país tenemos que elegir entre la aplicación de la ley y la remediación, y se lo pregunto con mucha claridad y me gustaría que me diera respuesta a esto. Esto no solo hemos escuchado solamente usted, se lo escuchamos al secretario de Economía, que también nos habló de toda la tortuosidad que habría en un proceso legal, e inclusive al mismo procurador cuando compareció en la ocasión anterior. En efecto, la remediación no exime, pero a nosotros no nos queda muy claro qué es lo que está pasando con el tema de la aplicación de la ley, y a mí me da mucho gusto que finalmente alguien de Economía haya venido a estas reuniones. Quiero decirle al representante de la comisión, de la Secretaría de Economía, que usted viene a esta comisión no solamente a hablar sobre cómo van a ayudar a los comercios, que eso me parece muy loable, sino también tiene que darnos cuenta, y se la pediría también a quien preside la comisión presidencial, a que nos digan por qué no han suspendido actividades. ¿Por qué no han suspendido actividades y sobre todo por qué ni siquiera han considerado la remoción de la concesión? Y yo, que en todos lados voy con la ley minera, voy a resumirla muy rápidamente. Artículo 43, que habla con mucha claridad
de la suspensión de los trabajos si hubiese riesgo, hablando de riesgo ambiental y también de seguridad para las personas que laboran en una mina. Artículo 53, la obligación de la Secretaría de Economía de verificación. Le preguntamos al secretario de Economía cuando estuvo aquí por qué no habían verificado, y si habían verificado, pues cómo no habían encontrado irregularidades. Sí, nosotros que estuvimos allá, pues si no basta no ser experto en seguridad de minas para ver que aquello es un desastre. El artículo 54, que habla muy genéricamente, sí, pero muy claramente de que se pueden cancelar las concesiones cuando haya infracciones a la presente ley. ¿Hay infracciones a la presente ley, es decir, la minera? Sí. Y el artículo 55, que es en el que se han amparado todos los secretarios que han venido a hablar del tema, que habla de algunos supuestos para que se pueda remover la concesión. La pregunta específica a quien encabeza esta comisión es, ¿por qué no han hecho nada en este tema? El secretario de Economía aquí dijo, contrario a lo que dice la ley de minería, que necesitaba un diagnóstico de la Profepa y de la Secretaría del Trabajo para poder siquiera suspender temporalmente las actividades de la mina. Señor, a mí me parece que la ley minera es muy clara y que no es así. Y hablemos también de responsabilidades ambientales, y aquí tengo una duda muy específica para el señor procurador. En efecto, y yo creo que usted ha sido muy consecuente en dar respuesta a estas preguntas, pero ¿por qué no, aparte de la denuncia penal que ustedes claramente presentaron, no se presentó una denuncia ante los tribunales especializados? Y entiendo que la ley de responsabilidad ambiental tiene como salida las medidas alternas, pero me parece que el decir que el acuerdo del fideicomiso viene a acabar con la responsabilidad que claramente está en la ley y que todos hemos opinado que es pírrica, es decir, 40 millones de pesos por el daño ecológico y a las personas y económico que hay en Sonora, ¿por qué la Profepa, si tiene las atribuciones, no inició este procedimiento? Es decir, me queda muy claro que presentaron una denuncia ante la PGR, pero no presentaron una denuncia ante los tribunales especializados. Y si la respuesta es que es porque optaron por las salidas alternas, señor procurador, mi comentario sería, bueno, pues es como alguien que se cruza un alto, atropella a un cristiano y entonces dice, yo le prometo que le voy a pagar al cristiano que está tirado ahí todo lo que le salga de hospital, pero no me multe, aunque rompí la ley. Entonces a mí me parece que aquí el nombre del juego se llama Estado de Derecho y es sobre eso, sobre lo que tenemos que trabajar también, aparte de la remediación. Me queda muy poco tiempo, pero hablaré de otras preguntas y citaré al secretario Navarrete Prida. Usted ha dicho que es interés de la Presidencia de la República que todo esté apegado a derecho. Eso es lo mismo que yo estoy pidiendo. Y lo estamos pidiendo en esta comisión hace ya un mes. Está la ley minera, está la ley de responsabilidad ambiental, está la ley de equilibrio ecológico que dice además que la Profepa puede suspender las actividades de la mina si hay daño ambiental o si se presume que se puede dañar la salud de las personas, en el artículo 170 de la ley de equilibrio ecológico, pero aparentemente nadie está haciendo caso a estas situaciones. Entonces, si es todo apegado a derecho y si el presidente dijo que aquí nos íbamos a pegar todos al derecho, yo les pregunto, ¿nos estamos distrayendo entonces de lo importante? ¿No podemos hacer dos cosas como Estado mexicano? ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando a los extranjeros que van a venir aquí a explotar en el marco de la reforma energética, a decir, bueno, pues como los juicios son muy largos, entonces nosotros vamos a preferir negociar con ustedes que aplicar la ley? Me parece que esa no debe de ser el mensaje que debamos estar mandando. Yo terminaré haciendo preguntas para que ustedes puedan respondérmelas. Primero, la Secretaría de Economía, señor director, coordinador general de Minas, ¿por qué no han iniciado los procedimientos necesarios para la suspensión temporal? Primero. Segundo, si hicieron inspecciones, ¿qué es lo que encontraron y por qué no lo avisaron? Si evidentemente no cumplen con las normas. Estamos hablando de que se rompieron 30 leyes y casi 40 normas ecológicas y nadie está haciendo absolutamente nada al respecto.
¿cómo se determinó el monto inicial del fideicomiso? Si el único que ha presentado un diagnóstico, entendemos nosotros, ha sido la Profepa, pero todavía no tenemos en monto económico un diagnóstico de cuáles son los daños en el tema, por ejemplo, de productores, en el tema de pequeños comerciantes. No tenemos de verdad un diagnóstico económico de todo lo que costará esto. ¿Cómo se determina la medida de la remediación? Aquí han hablado que ya le dieron a 30 personas, pero pareciera que entonces están diciendo, pues a mí más o menos me parece que le calculamos que usted le damos 20,000 pesos. Yo creo que no es así. Lo que me gustaría saber, y eso sí lo pregunto por escrito, es cuáles son las medidas que están dando en este tema. Y creo que la pregunta que tenemos todos los mexicanos es, ¿cuál es el nivel de la riqueza que se necesita tener en este país para no ser sancionado, señor secretario? Porque pareciera que la ley es para unos y que todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y aprovechando la vuelta, yo le preguntaría, ¿cuál es el diagnóstico que tienen en materia laboral sobre las prestaciones y las no prestaciones que tiene la mina? Yo agradezco su atención, agradezco su paciencia y estaré pendiente de sus respuestas para que sobre ellas podamos discutir y podamos resolver no solamente la remediación, sino la aplicación del Estado de Derecho de este país, que también es una responsabilidad de los poderes que representamos. Muchas gracias. Gracias a la diputada Lilia Aguilar, y le cedemos el uso de la voz al diputado Alfonso Durazo Montaño, del partido Movimiento Ciudadano. Gracias. Bienvenidos, secretario, bienvenidos todos los funcionarios que nos acompañan. Gracias, compañero presidente. Hace 2 meses que se presentó el derrame motivo de esta reunión. Escucho francamente cifras complacientes en algunos casos, y creo que es parte de la oposición descifrar lo que realmente hay detrás de las cifras, las expresiones y los posicionamientos que aquí se dan. Si escuchamos a los, ya lo he dicho en otras ocasiones, si escuchamos a los funcionarios, parece que todo va caminando sobre rieles. Pero si escuchamos a los vecinos afectados, que no beneficiados, ojo, que no beneficiados del fideicomiso, sino afectados, algunos de ellos, jamás lo olvidaré, me decía, no estábamos peor con el coronel Green. Y eso les da una idea de lo que representa la operación de Grupo México en Cananea y en el río Sonora. Todos nos preocupamos por las fuentes de empleo, pero como ya se ha dicho aquí, con Grupo México nos sale más caro el caldo que las albóndigas. A ese costo social no queremos esos empleos. Ahora, no es imprescindible que los tenga Grupo México. Se puede seguir explotando la riqueza minera que tiene el país y que tiene particularmente Cananea, pero con empresarios que se sujeten a las disposiciones ambientales, laborales, y que tengan siquiera, no la generosidad, pero sí cuando menos la responsabilidad social de compartir siquiera migajas. Cuando esta empresa era del Estado, no voy a cuestionar aquí las privatizaciones, pero cuando era del Estado había una preparatoria que asumía la empresa minera, había pavimento en las calles, había centros culturales, centros deportivos. El único que había ahora lo cercó Grupo México. ¿Cómo quisiera decirle, señor secretario, la palabra que merece, el supuesto valor o la supuesta audacia con la que le hicieron? Manejaba la mina, la distribución de agua, que ahora se la tiraron al ayuntamiento sin capacidad para operarla. Y lo más grave es que hay un ojo de agua que era fuente de abastecimiento, pero también de esparcimiento. Ya lo cerraron los señores, con una arrogancia y con una tolerancia de las autoridades digna de mejor causa. Entonces, ¿cuál es el problema que hay ahorita en los pueblos? Las imágenes de los pueblos se reducen a gente cargando agua y a un ambiente
mortecino, un ambiente de confusión, de dimes y diretes, impulsados por una vieja política de Grupo México, que tiene profundamente divididas a las comunidades, porque en la división Grupo México no tiene quien le haga frente a los reclamos que merece. Se eliminaron, pero fíjese usted, el problema también de la desconfianza que marca el ánimo de los vecinos es que históricamente las autoridades dieron manga ancha a Grupo México para operar, como se los han dado a muchos de los grandes grupos económicos. Parece que Grupo México particularmente tiene una especie de bula sexenal, presidencial, que paga con apoyos y participaciones a campañas. Quiero decirlo con plena responsabilidad, que no hay uno solo de los aspirantes al gobierno de Sonora que haya tocado a Grupo México con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Porque les deben o le van a deber o aspiran a deberle. ¿Y qué ganamos los sonorenses con que Grupo México compre lealtades de funcionarios públicos? Secretario, esto le compete. No, bueno, esto no. Es de tal manera la connivencia de las autoridades con Grupo México que hace 1 o 2 años llegaron a darles premios a la filantropía y al cuidado del medio ambiente. Una empresa que, según nos informó en una reunión el señor procurador, de 10 impactos ambientales no cumple con 8, y los señores pueden ostentar reconocimientos al cuidado ambiental. Se eliminó la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene hace muchos años, secretario. Lo incluye, pero lo trasciende, estoy de acuerdo. Se eliminaron las cuadrillas especializadas en derrame. Se eliminaron las medidas de seguridad industrial y de protección al trabajador. De hecho, secretario, de ahí derivan en buena medida los derrames, porque si hubiesen observado todas las medidas de seguridad industrial, hubiesen podido prevenir los derrames. Propuesta, secretario. No aceptaremos, pero lo planteo aquí como propuesta, como súplica, como ruego, usted dígame cómo, para ser eficaz. No acepten, no vayan a decretar oficialmente el fin de la contingencia, porque les van a partir su futuro, su presente, a la gente de los pueblos. Ahí andan los pobres damnificados de Guerrero, a 1 año de la tragedia, causando lástimas por todos lados. No podemos olvidar con quién estamos tratando, secretario. Estamos tratando con el patrón de pasta de conchos. ¿Qué más tenemos que decir de un patrón como ese? Un programa, secretario, que propuso la Comisión de Diputados de Desarrollo Regional para la zona, que estimamos en 5,000 millones de pesos con recursos de la mina. No puede ser que una empresa que tiene solo en Cananea 4 millones de pesos diarios de utilidades se resista a repartir migajas, secretario. Entonces, el programa de desarrollo regional, esa es una auténtica respuesta, es una auténtica remediación a los problemas que Grupo México generó solo en esta ocasión, porque hay que decirlo, que ha sido un depredador histórico. Hasta ahorita le pusieron atención por la dimensión de la tragedia, pero ¿cuántos años tiene filtrando? Acotar a Grupo México en su supuesto trabajo social para que cese en la división que está generando entre las comunidades. Incorporar a afectados que no tienen forma de probar su daño. Los vecinos proponen, ya le entregaron un documento a usted hace un par de días, un apoyo de 14,500 pesos. Me refiero a los jornaleros que perdieron su trabajo. ¿Y cómo comprueban que lo perdieron? Si ya no se está sembrando nada. Incorporar
incluir al ejido Bacanuchi. El ejido Bacanuchi está fuera, están en el jaloneo, ojalá me equivoque, pero son los que están abajo, exactamente abajo del represo que se cayó, ¿no? Incluir a Cananea y a San Felipe entre las poblaciones afectadas. La comisión propuso que se incluyera a Cananea, y es cierto que Cananea no está en el vado del río. Ojalá estuviera ahí porque les hubiera caído solo esta contaminación y no el acumulado histórico que los ha llevado a tener uno de los más altos índices de cáncer en el país. Llevar al presidente a la zona, secretario, invítenlo, convénzanlo, sensibilícenlo. No tengo interés en la presencia del presidente y no creo, francamente, que vaya a dinamizar la respuesta federal más allá de lo que ya están haciendo las dependencias. Pero sí me parece que es importante verlo visiblemente comprometido con una de las partes del conflicto, con los afectados. Grupo México ocultó y falseó información. En ese sentido, creo que hay que revisar su responsabilidad para pasarla de un carácter culposo a un carácter doloso. Ya voy a terminar, presidente, y le había pedido alguna consideración adicional, ahorita explicaré. Secretario, usted decía una comisión de salud por 5 o 10 años para darle monitoreo, o 5 o 10. El gran problema de los vecinos es de largo plazo y se centra fundamentalmente en la economía y la salud. Y si me apresura, en la salud. La comisión que sea de 10 años mínimos. Hablaban de que todos están validados por los presidentes municipales. Una sugerencia, no está de más, respeto a todos los presidentes municipales, pero que no se vaya a convertir en un instrumento para otorgar apoyos selectivos, porque ahorita Sonora está a un año de las elecciones y me voy a incluir, aunque no lo estoy, secretario, pero no quiero aparecer aquí como hermanita de la caridad. Todos los partidos andan en la rapiña de votos, entonces que no se vaya a desvirtuar por la afiliación política de alguno de ellos. 267 recomendaciones de carácter laboral, 8 de 10 impactos ambientales no se cumplen. ¿Qué significa, secretario? ¿No será motivo para hacer un replanteamiento de fondo, como bien decía por allá, creo que nuestro amigo Ricardo Aguilar, que las crisis generan oportunidades? Esta debe ser la oportunidad, secretario, para ponerle un ya basta, para decirle a Grupo México que hasta aquí se estira la liga, y junto con Grupo México, todos aquellos grandototes que se creen intocables, y sobre todo, secretario, porque ahí vienen en ruta las empresas que van a explotar los recursos petroleros. Si no les ponemos ahorita una hasta aquí, ¿cuándo, secretario? Que la minera done, no, que la minera aporte lo que esté obligada. Es un matiz, pero es importante. La compensación de salud por 450,000 pesos, 17 afectados. Yo les sugeriría que hicieran un esfuerzo. Me parece increíble y a lo mejor están en lo cierto, pero tienen que hacer algo para convencernos, secretario, porque de eso depende la credibilidad de muchas de las acciones de la comisión. En el monitoreo de pozos hay desconfianza. ¿Por qué? Porque son las mismas autoridades las que están haciendo el monitoreo y son las mismas que consintieron por años. Insisto, los incluye, pero los trasciende. Muchos otros que los precedieron son también responsables. Y la historia de corrupción de Grupo México. La pregunta, que ya la había hecho alguna ocasión, ¿se ha convertido, como dice el presidente municipal de Hermosillo, la presa del Molinito en una laguna de oxidación? Nos notamos los ciudadanos que hay diferencias entre el gobierno federal y estatal. Y esas diferencias derivan del interés electoral. Pero se llevan entre las patas a la ciudadanía. Si de por sí las autoridades no tenemos
no tenemos los servidores públicos, los funcionarios, credibilidad, menos los diputados, no crean. Pero entonces ahora, con información contradictoria de las propias autoridades, entonces, ¿dónde estamos? Yo creo que tienen que hacer un esfuerzo de institucionalidad para caminar de manera coordinada y que la posición de las autoridades estatales, federales o municipales, termino, presidente, no sea un factor adicional de confusión. En la inspección que hicimos, vimos que ninguno de los represos que tiene la mina está aislado del subsuelo. No sé si me lo podrán confirmar. La otra, que no sean tan melindrosos a la hora de reconocer y evaluar los méritos de los afectados, porque han sido muy laxos para reclamarle a Grupo México la observancia de la ley. Grupo México, les decía, tiene márgenes extraordinarios sin retribuir nada a la sociedad. Piensen en la necesidad de restituirle a Cananea la preparatoria que operaba cuando la mina era del Estado. La discriminación, secretario, de los trabajadores. Hay un letrero a la entrada de la mina que aquí se presentó en tribuna que dice que requisito para aspirar a un puesto de trabajo no ser de Cananea ni ser pariente de un minero. Entonces, si la gente de Cananea, secretario, no puede aspirar a un trabajo en la mayor riqueza que del estado de Sonora, que está ahí, les toca el puro cochinero, la pura inmundicia y la arrogancia de Grupo México. Termino. La sanción va a ser emblemática. De ello va a depender mucho del futuro de las relaciones del Estado con los grandes grupos de poder. Presidente, en esta o en otra ocasión me daría oportunidad lo que le plantearon. En su réplica no tendría inconveniente, diputado. Gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Jimena Martel Cantú, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y coordinador de la Comisión del Ejecutivo Federal para el Río Sonora, sea bienvenido a esta Cámara de Diputados, así como les doy la bienvenida a todos los funcionarios de las distintas dependencias. Poco más de 2 meses han transcurrido desde aquel día 6 de agosto, cuando la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, derramó alrededor de 40,000 metros cúbicos de sustancias tóxicas, hechos que son por todos conocidos. Los diputados de esta comisión hemos sido testigos del ecocidio ahí ocurrido y de la grave problemática económica, social y ambiental provocada, así como de la negligencia imperante por parte del Grupo México. En ese entonces hablábamos de 5,070 hectáreas siniestradas, 24,000 personas afectadas directamente, 35 pozos de agua potable y 322 pozos de uso agrícola y ganadero suspendidos, así como de un impacto ambiental y económico incuantificables. En suma, la tragedia ambiental, humana y económica ha sido el peor siniestro ecológico del que se tenga memoria en la historia de la minería mexicana. Cabe apuntar que el hecho configuró también un gravísimo siniestro ético, pues la irresponsabilidad de la empresa y el clima de opacidad que se estaba gestando dejaron manifiestas una serie de irregularidades en torno a las actividades de la minera. En este sentido, hoy precisa conocer la valoración del daño ambiental, la evaluación de pérdidas económicas, la valoración del daño a la salud humana y los riesgos futuros, así como el criterio para realizar las indemnizaciones a los habitantes afectados. Es de fundamental interés para nosotros conocer el avance en las investigaciones para deslindar y fincar las responsabilidades conducentes, para que la autoridad competente ejerza todo el peso de la ley imponiendo sanciones ejemplares. Hoy queda claro que la transparencia sobre el manejo del fideicomiso, el manejo público del destino específico y uso de sus recursos es una condición necesaria para otorgar certeza y seguridad a la población y un imperativo necesario para la encomienda que le ha conferido el Ejecutivo. Muchos son los temas pendientes y muchas son también las respuestas que esperamos. Para el Partido Verde es fundamental saber el estatus que guarda en cada una de sus diferentes aristas la tragedia ocurrida, así como las acciones emprendidas. Acciones que tienen que ver con las capacidades reguladoras y sancionadoras del Estado mexicano, las cuales deben ejercerse plena y cabalmente
pues solo el Estado puede garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la población y de los sectores afectados. En este orden de ideas, y bueno, con base un poco en las presentaciones que me han antecedido, quisiera preguntarle específicamente al maestro Rodolfo Lacy Tamayo